La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, golpeando sin piedad los techos y el pavimento. Era una de esas noches frías y desoladas en las que todos preferían refugiarse en sus hogares, abrigados y seguros. Sin embargo, para los desafortunados que no tenían un techo donde cobijarse, cada gota de agua era un recordatorio de su dura realidad. Ezequiel Montenegro, un hombre de negocios exitoso y conocido por su fortuna, salió de su oficina a altas horas de la noche. La jornada había sido larga y extenuante, llena de reuniones, firmas de contratos y decisiones cruciales. Estaba cansado, pero satisfecho, después de todo, había cerrado un trato millonario. Su chofer lo esperaba afuera con su lujoso automóvil. Un imponente sedán negro que reflejaba el éxito y el estatus de su dueño. Buenas noches, señor Montenegro, saludó el chofer mientras abría la puerta del coche. Ezequiel asintió y subió al asiento trasero, cerrando la puerta tras de sí. El interior del automóvil era cálido y acogedor, un contraste absoluto con el frío y la humedad del exterior. Durante el trayecto, Ezequiel se permitió cerrar los ojos por un momento, dejando que el suave ronroneo del motor lo arrullara. Al llegar a su mansión, el chofer detuvo el vehículo frente a la entrada principal. Ezequiel abrió los ojos y se dispuso a bajar, pero algo llamó su atención. Una pequeña figura acurrucada en el asiento trasero opuesto al suyo lo hizo fruncir el ceño. ¿Qué demonios?, murmuró, inclinándose para ver mejor. Ahí, en el asiento de cuero, había una niña de no más de 8 años. La niña estaba vestida con harapos empapados y temblando de frío. Su rostro estaba sucio y sus cabellos enmarañados, pero lo que más impactó a Ezequiel fueron sus ojos. Cerrados en un sueño profundo y cansado. ¿Cómo llegó esta niña aquí?, preguntó al chofer, quien también se mostraba sorprendido. No lo sé, señor. Cuando salimos de la oficina, el coche estaba vacío. Ezequiel suspiró, intentando procesar la situación. La niña debió haber entrado mientras el vehículo estaba estacionado en algún semáforo o durante una parada breve. Lo más probable era que hubiera buscado refugio de la lluvia y el frío. Durante unos segundos, Ezequiel contempló la opción de simplemente llamar a la policía o a algún servicio social para que se encargaran de la niña. No era su problema, y definitivamente tenía cosas más importantes de las que ocuparse. Pero algo dentro de él lo detuvo. Tal vez fue la imagen de la pequeña temblando de frío, o tal vez una parte olvidada de su humanidad que aún luchaba por salir a flote. Llévemela adentro, ordenó finalmente, bajando del coche. El chofer lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Obedeciendo la orden, cargó a la niña con cuidado. La llevó al interior de la mansión. Una vez dentro, Ezequiel indicó que la colocaran en una de las habitaciones de invitados y que se le proporcionara ropa seca y una manta. La niña despertó poco después, asustada y desorientada. Sus ojos se abrieron de golpe al sentir el calor del lugar. Al ver el entorno lujoso que la rodeaba, intentó incorporarse rápidamente, pero una voz firme la detuvo. Tranquila. No voy a hacerte daño. Ezequiel se encontraba de pie junto a la puerta, observándola con una mezcla de curiosidad y seriedad. La niña lo miró, desconfiada. Y se acurrucó aún más en la manta. ¿Quién eres?, preguntó ella, con un hilo de voz. Soy el dueño de esta casa. Te encontré durmiendo en mi coche. ¿Cómo te llamas? La niña dudó por un momento antes de responder. Sofía. Bien, Sofía. ¿Dónde están tus padres? Al escuchar esa pregunta, los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Bajó la mirada y se quedó en silencio, incapaz de responder. Ezequiel comprendió que había tocado un tema delicado y decidió no presionarla más. Está bien, no tienes que responder si no quieres. Por ahora, descansa. Mañana veremos qué hacer contigo. Salió de la habitación dejando a Sofía sola. Ezequiel no pudo evitar sentirse inquieto.
Había algo en esa niña que le despertaba una sensación extraña, algo que no lograba identificar. No estaba acostumbrado a lidiar con situaciones como esa, su mundo estaba hecho de cifras, negocios y lujos. No de emociones ni problemas ajenos. Aquella noche, Ezequiel no logró conciliar el sueño. Las imágenes de Sofía y su mirada triste se repetían en su mente una y otra vez. Finalmente, se levantó de la cama y decidió dar un paseo por la mansión. Al llegar a la sala principal, encontró al chofer que había terminado su turno y se disponía a marcharse. Gracias por tu ayuda esta noche, dijo Ezequiel, algo que no era común en él. El chofer se detuvo, sorprendido por el agradecimiento. No hay de qué, señor. Si necesita algo más, no dude en llamarme. Ezequiel asintió y el hombre se marchó. Se quedó solo en la enorme sala, rodeado de lujos que parecían vacíos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo faltaba en su vida. O quizá era más correcto decir que algo sobraba, el frío distanciamiento que había construido a su alrededor. A la mañana siguiente, Sofía se despertó temprano. La cama cómoda y el calor del lugar habían sido un alivio para ella, pero también sentía miedo. No sabía qué esperar de aquel hombre que la había recogido. Con cautela, se levantó y caminó hacia la puerta, abriéndola lentamente. Ezequiel estaba en la cocina, tomando un café mientras leía el periódico. Al ver a Sofía, dejó el periódico a un lado y le indicó con un gesto que se acercara. ¿Dormiste bien?, preguntó, intentando sonar amable. Sofía asintió con timidez, sin decir nada. Ezequiel se levantó y sirvió un vaso de leche caliente y unas tostadas, colocándolos frente a ella. Come. Debes tener hambre. La niña observó la comida con desconfianza al principio, pero su estómago vacío la impulsó a comer. Ezequiel la observaba en silencio, intentando comprender cómo una niña tan pequeña había terminado en las calles. Sofía, necesito saber algo. ¿Tienes a alguien a quien pueda llamar? ¿Algún familiar o amigo? Ella negó con la cabeza, bajando la mirada una vez más. Ezequiel sintió una punzada de compasión. No podía simplemente dejarla en la calle de nuevo, sabía que, si lo hacía, estaría condenándola a un destino incierto y probablemente trágico. De acuerdo, dijo finalmente. Por ahora, te quedarás aquí. Veremos qué se puede hacer más adelante. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. No esperaba que alguien como él le ofreciera quedarse en un lugar tan lujoso. Durante su vida en las calles, había aprendido que la gente rica solía ser indiferente a los problemas de los demás. Los días pasaron y, poco a poco, Sofía comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Aunque al principio se mostraba retraída y temerosa, con el tiempo empezó a confiar un poco más en Ezequiel. Por su parte, él también experimentó un cambio. La presencia de la niña había despertado en él una parte que creía perdida, la capacidad de preocuparse genuinamente por alguien más. Un día, mientras Ezequiel revisaba unos documentos en su despacho, escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a Sofía con un sobre en la mano. Esto es tuyo, dijo la niña, extendiéndoselo con seriedad. Ezequiel tomó el sobre, extrañado, y lo abrió. Dentro, encontró una carta que parecía antigua, amarillenta por el tiempo. Al comenzar a leerla, sus ojos se agrandaron. La carta había sido escrita por su hermana, quien había desaparecido misteriosamente hacía más de 10 años. Al descubrir que estaba embarazada por temor a la reacción de su familia. En una carta, dejó instrucciones de buscar a su hija en un orfanato cercano, que había cerrado recientemente, en caso de que algo le sucediera. El corazón de Ezequiel se detuvo por un instante mientras miraba a Sofía. Todo tenía sentido ahora, sus ojos, su manera de ser, era la hija de su hermana desaparecida, la sobrina que nunca supo que tenía. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, aún impactado. Ezequiel descubrió que la niña que rescató de la lluvia era parte de su familia.
Emocionado, la abrazó, comprendiendo que el verdadero valor de la vida no está en el dinero, sino en el amor y los lazos que construimos. A veces, el destino nos revela que los tesoros más valiosos se encuentran donde menos lo esperamos.